Familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estés viendo, pero espero que tengas un buen día. Hoy vamos a continuar con otro video más. Esta vez vamos a hablar de la etapa del servicio. Pasamos por distintas etapas en este nuevo nacimiento, en esta etapa de nuestra caminar con el Señor. Y esta es casi ya la última. Vamos a hablar del servicio y de la obediencia. Son dos cosas muy importantes. Hay, en medio de todo este caminar, hay ocasiones en que queremos hacer lo que nos parece a nosotros, pero no es así. Tenemos que aprender de Jesús, y Jesús nos enseñó la obediencia y el servicio también, ¿verdad? Ahora sí, ya después de haber pasado por distintas situaciones, algunas complicadas, otras no tanto, pero aprendimos a fortalecernos en el Señor, a ser más humildes, más sencillos, ¿verdad? Estamos listos para lograr realmente algo en el reino en el que nos está introduciendo el Señor. Ya no por nuestras propias ideas, por nuestros propios sentimientos o emociones, ¿verdad? Sino por un deseo real de servir al Señor y servirlo por amor. Servimos a Jesús sirviendo a su pueblo, por supuesto, y realmente nos convertimos en siervos humildes que sirven de corazón y produciendo abundancia y cosechando grandes bendiciones como resultado. No se queda en el dar, sino que en el dar está el recibir. Hasta creo que ese es un dicho muy común en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros aprendemos de esto, que al dar nosotros nos sentimos muy bien. Estamos hechos para dar, estamos hechos para servir, así fuimos hechos, nos enseñaron de otra manera. Acuérdese, el mundo nos enseñó que tenemos que arrebatar, que tenemos que ser, no sé, egoístas, arrancar las cosas, no importa que uses o cómo lo hagas, no importa. Eso es lo que el mundo enseña, pero en el caso de nosotros es dar sin esperar nada a cambio, porque el dar esperando a cambio, pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, debemos dar porque está en nosotros hacerlo. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes han comprobado que a la hora de que ustedes dan sin esperar recibir nada, sienten satisfacción dentro de ustedes, porque estamos hechos para eso, mis amados, estamos hechos para eso. Obedecemos por amor, no por obligación, ¿verdad? Como sería en la ley. En la ley se les exhortaba fuertemente a cumplir con la ley, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros es el servicio es por obediencia al Señor. Van las dos cosas juntas, pero vamos a analizar primero el servicio. En Mateo 25, 34, 40, mire lo que dice nuestro amado Señor. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto que estamos hablando aquí, de darle al necesitado, de servirle, de ayudar en las necesidades de las diferentes maneras, pudiéramos decir que son los ministerios que tiene el Señor preparado para nosotros, o las obras que ya están listas para nosotros. Estas personas le contestan al Señor, pero ¿cuándo hicimos eso? Pues cuando le estabas dando a mi hermano, ¿verdad? A uno de mis hermanos más pequeños aquí, lo estabas haciendo a mí. Entonces, el servicio que nosotros hacemos, porque de alguna forma naturalmente queremos ayudar al que tiene necesidad, porque ya está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos mueve a ese servicio, ¿verdad? Entonces, el hacerlo, lo estamos haciendo por amor al Señor. Y Él lo dice, es como si me lo hicieras a mí. Entonces, ese es el servicio que el Señor está buscando de nosotros.
Los negocios en el reino de Dios son servir, no hay otra forma de hacerlo. Es servir a Dios sirviendo a su pueblo. Cuanto más provechosamente sirvamos, más gobernamos. A través del amor de Jesús perfeccionado en nosotros por el sufrimiento, nos volvemos obedientes, lo que nos hace ser siervos útiles de Dios al hacer su voluntad. El Padre puede dirigir específicamente nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Cuando nuestros deseos personales ya terminaron, se murió ese deseo de querer hacer lo nuestro o pedir para nosotros o pedir lo nuestro. Ese es egoísmo. El Señor sabe qué nos conviene más, nosotros no sabemos. Estamos aprendiendo apenas a caminar en el reino y es todo nuevo, es todo nuevo. No puedes traerlo del mundo y tratar de meterlo en el reino o decir, mira, Señor, yo sé este negocio, yo lo puedo hacer así y así. Esas son las formas del mundo. El Señor te va a dirigir a hacerlo a su manera, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? La obediencia, este es el servicio y hay muchos ejemplos de cómo servir en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La obediencia también es muy importante. Jesús nos dejó un ejemplo muy claro de lo importante que es esto, ¿verdad? Misma que tiene que manifestarse en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo que la obediencia era importantísima, la exhortación es fuerte porque en el Antiguo Testamento estamos hablando de la ley. Por ejemplo, Deuteronomio 28, 2, 3 nos habla de las bendiciones que vienen a tu vida si tú obedeces. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. La obediencia a todo lo que te está diciendo el Señor, al obedecerlo, tú entonces recibes todas las bendiciones. En 1 Samuel 15, 22 es el profeta Samuel hablándole a Saúl, que en ese momento era el rey y había hecho las cosas de una forma equivocada. Le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, perdón, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En ese tiempo, la obediencia a la palabra era a través de los profetas. El Espíritu Santo no le hablaba a las personas, ¿verdad? Era el Espíritu Santo hablándole al profeta y el profeta hablándole a las personas al pueblo de Israel, diciéndoles lo que tenían que hacer y tenían que ser obedientes a ello. Sin embargo, hubo mucha desobediencia, demasiada. Y no hay mucha diferencia, les voy a decir ahora, aunque tenemos el Espíritu Santo y Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo comprueba con la palabra de Dios, siempre terminamos haciendo nuestra voluntad. Esa voluntad tiene que ser dominada, tiene que ser entregada al Señor para que no haga más lo que estaba acostumbrada a hacer en el mundo, muy acostumbrada a hacerlo a su manera. Hebreos 5:8 dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dejó un camino marcado. Con su propio sacrificio, con la obediencia a Él, hubo un momento en que Jesús desfalleció y le pidió al Señor que si era su voluntad, que pasara esa copa de su vida, porque Él sabía lo que le iba a suceder. Pero no mi voluntad, dijo, sino la tuya, Señor. Y los ángeles vinieron y lo fortalecieron, pero él tuvo que obedecer. Bendita obediencia, porque a través de esa obediencia es que ahora nosotros somos salvos, libres, no estamos atados al sistema oscuro en el que estábamos antes. Nos sacó de las tinieblas a la luz, sabemos quiénes somos hijos legítimos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, no al reino de las tinieblas. Todo eso es gracias a la obediencia de Cristo, de su voluntad. O sea, Él decidió obedecer, nadie lo obligó. La obligación se convierte en otra cosa porque no da fruto. Pero cuando tú lo haces por amor, no por obediencia, es otro el resultado.
En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Él siendo Jesucristo, siendo Hijo, tenía que hacer, Él hacía lo que el Padre le decía, pues más nosotros, porque realmente venimos con un camino marcado totalmente equivocado, ¿no? No intentemos tratar de hacer nuestras ideas o siempre alíñate a la voluntad de Dios, alíñate a ella y trata de decirle, Señor, voy bien, de cuando en cuando hay que preguntarle, Señor, muy bien, estoy haciendo las cosas bien o ya me salí, porque a veces nos salimos de la línea y no nos damos cuenta. El enemigo está listo para irnos jalando, jalando, jalando de manera que te va sacando de la voluntad de Dios y al rato ya te tiene atrapado por allá con un montón de situaciones complicadas, ¿verdad? Empiezas a ver que hay situaciones, que hay opresión en tu vida, que hay cuestiones que no son buenas. Todo eso es porque ya te saliste de la línea, ¿verdad? La obediencia para nosotros significa libertad, porque si nosotros nos salimos de esa obediencia, caemos en esclavitud, porque empezamos a obedecerle al rey de las tinieblas, ¿verdad? O sea, aquí no hay de otra, o sea, si estás en las tinieblas, ¿a quién le obedeces? Pues al rey de las tinieblas. Si estás en el reino de los cielos, ¿a quién obedeces? Pues a Dios, ¿verdad? Entonces, no le busques, no hay más que de dos aquí, o el reino de la luz o el de las tinieblas. Entonces, checa bien a quién estás obedeciendo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el servicio, mis amados, y la obediencia unidos nos llevan por el camino correcto. Hay que tener tranquilidad en esto, o sea, nada de apresuramientos, nada de querer hacer, no, mira, si hago esto, y tenemos muchas ideas, ocurrencias, somos muy especiales, ¿verdad? Y depende de cada carácter, ¿no? Porque hay personas muy hermosas, ¿verdad? Pero tienen muchas ideas y todas las quieren hacer, ¿verdad? Entonces, es que tenemos que irnos despacio. Con el Señor hay que estar más tiempo quietos que activos, porque en la quietud te habla el Señor. Y en la quietud es donde Él te muestra su camino, su voluntad, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque a veces ya estamos pisando terrenos peligrosos y no nos hemos dado cuenta. Entonces, alíñate con Él. La obediencia y el servicio son algo hermoso, yo te lo puedo decir. Que si yo he pasado por etapas de desobediencia, válgame Dios, claro que sí, claro que sí. Y me ha ido mal, me ha ido muy mal, porque el otro se aprovechó de mí, de mi desobediencia, ¿verdad? Entonces sé de lo que estoy hablando, sé, ¿verdad? Para hacer, por ejemplo, estos videos, quiero que sepan que a mí me daba mucho miedo hacerlos. No tenía idea de cómo iniciar una cosa como estas y el Señor me lo dijo y tardé un año en obedecerle. Un año que estuve inquieta, molesta, intranquila. Bueno, muchas cosas pasaron hasta que oí una predicación que hablaba de la obediencia, oí otra predicación que hablaba de la obediencia, una enseñanza de la obediencia. Bueno, dije yo, ya, hay que hacerlo. Al principio me costó mucho trabajo, mis amados, yo esto no tengo idea. Yo hago el video y no edito porque no sé editar. Por eso si ven errores o lo que sea, pues son naturales. O sea, no se los voy a quitar porque no puedo, porque no sé. Es, voy a hacer los 10, 15 minutos o un poquito más a lo mejor. Y eso es lo que yo pongo aquí, obedeciendo a mi Padre. Lo estoy haciendo por amor a Él, lo hago por amor a Él, pero sobre todo lo hago también por amor a ti, porque el amor del Padre está en mí, y si está el amor del Padre en mí, te amo a ti y quiero que sepas todo lo que Él me ha enseñado a mí. Así es que esa es la razón, esa es la razón. Obedecí tarde, pero obedecí. Así es que ahora yo les exhorto a que no tarden en obedecer lo más pronto posible. Si ya Dios te está hablando algo que hagas, hazlo. Él te va a decir cómo lo hagas. Él te dice cómo hacerlo. Obedece y sirve al Señor y tú verás cómo brilla tu vida.
y la de tu familia y todo tu entorno. Cuídate mucho, nos vemos en la siguiente video. Nunca te olvides cuánto Dios te ama.